Se convierte automáticamente en un meme, en un demonio de lo amado que era esta cultura de cancelación que hay hoy en día, de convertirlo en algo denostado, con una crueldad absoluta, escrachándolo. Un placer conocerte y charlar un poquito sobre el estreno de Granizo, donde interpretás a Miguel Flores. ¿Quién es Miguel Flores? Es un meteorólogo que es muy amado por la gente, un hombre carismático, no puede salir ni caminar por la calle, que le gritan ídolo, maestro, genio. Lo llaman el infalible, acierta todos los pronósticos, a tal punto es tal el éxito que le dan un programa en el prime time. Bienvenidos al show del tiempo. ¿Querés saber si va a llover? Lo tenés que ver a Miguel Flores. El del clima. Así es. ¡Ídolo! ¡Vamos, Miguel! ¡Maestro! Lamentablemente tiene un momento desafortunado donde habla de una noche despejada que va a ser, que no lo fue, y se convierte automáticamente en un meme, en un demonio de lo amado que era esta cultura de cancelación que hay hoy en día, de convertirlo en algo denostado, con una crueldad absoluta, escrachándolo, que se tiene que escapar de Buenos Aires y vuelve a su provincia natal, que es Córdoba. Y ahí se encuentra en Córdoba con su hija, con quien tiene una relación bastante distante, ¿o no? Bueno, que también habla de eso, ¿no? De la cultura del éxito, Sí. lo efímero del éxito, el ego, el abandono para con sus seres. Depende de cómo cada uno lo transita, ¿no? Yo he vivido cosas similares y jamás en mi vida se me ocurriría vivir episodios de esas características con mis propios hijos. Por eso digo que habla de lo efímero del éxito, de la cultura de la cancelación, del exitismo que hay en los medios, de las redes, de la crueldad de las redes. Hoy a la noche y mañana, totalmente despejado. Yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. ¡Miralo, ahí lo tenés! ¿Esto me lo vas a pagar vos, Nabo? No se puede creer, ¿qué pasó? La gente me decía, te amo, por la calle. Interpretás un personaje muy particular, un taxista, con un fanatismo muy especial por Miguel Flores. Pero, ¿quién es Luis Contreras? Luis Contreras es un personaje divino, es una persona que tiene una vida muy difícil. En este momento de su vida no le van muy bien las cosas, todo muy cuesta arriba su cotidianidad emocional, económica. Un argentino clase media baja típico, ¿no? Que ya tiene ampolla de tanto remar y que nunca ve resultados. Y que, como muchas otras personas, digamos, encuentra en una idolatría, digamos, en un fanatismo, una herramienta para sobrevivir y para sobrellevar los días. Miguel estudió, es un tipo preparado, no la pifió nunca. Como todo se le va de las manos a Luis y no puede con nada, él idolatra a alguien que puede con el clima, que es algo absolutamente inasible. Alguien que puede con una certeza tan rara, lo puede a él. La idea de que una vida mejor es posible. ¿Serías algo así como el dios de la meteorología? Si te pregunto a vos, Guillermo Francella, ¿en qué sos infalible como Miguel Flores? No, sabés que no me siento infalible en nada. Puedo resultarles efectivo en algo a determinadas personas, puedo sentirme infalible en un asadito que te invite porque sé que lo hago bien, por ejemplo, pero no sé si me siento infalible en algo, creo que no. ¿No tienes idea de los destrozos que produjo esta tormenta? ¿Te pidieron que saque las cosas de mi camarín? Vos no podés terminar el show. No, el show sigue, el que no sigue sos vos. ¿Has pasado de escuchar la frase no conozcas a tus ídolos porque te van a decepcionar? ¿Coincidís con esa frase? Sí, todos tuvimos ese reparo cuando querés mucho a alguien o admirás mucho a alguien y cuando, será así como me lo imaginé, o a ver si no, será generoso, será buena persona. Bueno, esas cosas todos las tuvimos en la cabeza, ¿no? Y gracias a Dios yo no me he llevado desilusiones. Con ustedes, nuestra conductora estrella, Mary Oliva. No, ¡Buena cara! Llega un momento en que llega Luis justamente a conocer a Miguel. ¿Te pasó alguna vez de decir, yo admiro mucho a alguien, pero tengo miedo de conocerlo? Me pasa seguido, pero yo peto, digamos, separo perfectamente mis ídolos, que no son muchos,
y que algunos están muertos, así que por ahora Por no quiero ejemplo, conocerlos. ¿quiénes son tus ídolos? Lennon. Y los Beatles y Spinetta son mis grandes ídolos. Marcello Mastroianni y Federico Fellini, esos son mis grandes ídolos. Y Agota Christoph y Borges en la literatura, digamos. Pero yo tengo clarísimo que yo lo que admiro de ellos es la obra y lo que esa obra y esa vida y esas notas y todo eso provoca en mí. Sí es cierto que estuve un par de veces con Spinetta y es de los mayores tesoros que guardo de mi vida porque es una persona hermosa, es un artista hermoso y una persona hermosa. Entonces, ¿Y cómo fue ese encuentro? Todo más que bien, es muy difícil de describir, pero digamos que voy de visita a ese recuerdo bastante seguido. Me rompiste 2 cristales, 30 lucas cada uno. Acá tenés mi CBU. ¡Papá! ¿Vos viniste a esconderte acá? Me decías que te ha pasado tal vez tener momentos de mucho trabajo, películas, rodajes, series. ¿Cómo haces esto para balancear también la relación con tus 2 hijos? También son actores. ¿Cómo haces para mantener la conversación? Digo, WhatsApp todos los días, videollamadas. No, tenemos mucha cercanía con ambos, con mi hija también, viven solos, cada uno en sus casas, pero tenemos mucha cercanía, son mi fuente de consulta, para ellos yo soy su fuente de consulta, nos leemos textos que van a llevar a cabo, nos consultamos cosas, a mí me gusta tenerlos cerca. Yo cuando hablo con vos, no te conozco. Un tonazo de veces te necesité. Bueno, yo te necesito ahora. Y yo pude tranquilamente convivir mi profesión con lo personal, sin necesidad de redes, que no las tengo, no comulgo con las mismas. De modo que hay otra vida también. Acá Bernardo también sabe mucho del clima. 7:14 de la mañana, llueve. ¡Qué hijo de puta! No tenés Instagram, no tenés Twitter. No. Sí, tengo cercanía a ella porque con nombre de fantasía tengo para leer gente que me interesa seguir, pero no para... Tenés una cuenta secreta, una cuenta fantasma. Claro, ficticia, pero no puedo hacer nada. No tengo seguidores, yo tengo para leer. Claro, y seguís a tu familia, a tus amigos y nadie más. Nadie más. Yo es un profesional que me encanta seguir por lo que dice, por lo que piensa. Me gusta leerlo, informarme, tener las cosas actualizadas. Pero ahí noto la crueldad, lo que hay desde el anonimato, lo duro que es. Recontra. Este universo, cuánto ego que hay. Se viene un granizo del tamaño de pelotas de fútbol. Vaya y avise a la gente. Hágale por la gente, no por usted, por la gente. Hay un encuentro entre el personaje de Peto y el tuyo en la casa, que es un poco violento y yo creo que no es lo que se esperaba él, también bueno, por la decepción de este pronóstico que falló. Pero también porque no te olvides de dónde vienes, esas familias que hay tantas en Argentina, en la familia baja, que no anda la canilla, no pueden cambiar la canilla, que tienen que lavar los tomates en el baño. Esas familias esas familias disfuncionales también, ese abuelo, esa madre, ese tipo que ama con locura a su ídolo, porque acierta, porque se divierte con él, porque nunca se equivocó, y una vez sí se equivocó. ¿Y qué le pasa a este personaje en esta familia? Por eso me generó mucha empatía el proyecto, en general. Y con el comienzo de una era nueva de un género que nunca se transitó en la Argentina, que es el cine catástrofe. Claro. Que se vive. Así que hubo varios motivos para sumarme a este proyecto que me permitió explorar cosas interesantes desde lo interpretativo. Mira, acá pueden pasar 2 cosas. O a las 11:07 en punto se viene el mundo abajo, o la pifiadas de vuelta y te vas a vivir a Estocolmo. Tenemos que ir cerrando. Te agradezco muchísimo tu buena onda. Gracias a vos. Te vamos a estar viendo en Granizo, donde la rompés, donde está Miguel Flores. Y ese final épico, me encantó. Muchas gracias. Gracias a vos. Un beso, papá. Ay, te cuesta, ¿eh? Te cuesta.